David, antes de ser rey, dice la palabra y nos enseña que David cuidaba las ovejas de su padre, ¿sí? Que David estaba en el campo, que David combatía contra el oso y el león. Así que tuvo un tiempo de técnica y táctica estar en el medio del campo. Cuando él utiliza la famosa onda que derriba a Goliat, no fue algo improvisado, sino que él la sabía utilizar. Él la había utilizado para batallar en contra de quizás el oso y el león, no fue improvisado. A veces nosotros nos comportamos como personas improvisadas porque, entre comillas, dejamos todo que el Espíritu Santo lo haga. Y bueno, no me preparo porque el Espíritu Santo me va a dar. Y no leo porque el Espíritu Santo. Y a veces somos improvisados y no entendemos que tenemos que desarrollar la técnica y la táctica, como alguna vez la utilizó David. Es por eso que me pareció interesante hablar con ustedes sobre sanando un corazón herido. Sanando un corazón herido. ¿Por qué? Porque yo creo que va a venir un tiempo que vamos a tener que restaurar corazones heridos. Un corazón herido es un corazón maltratado, un corazón lastimado. Un corazón herido es un corazón que no se va a desarrollar, no va a crecer, está lleno de argumentos, como dijimos el día de hoy. ¿Sí? Por eso es importante primero examinar y mirar nuestro corazón, para que nosotros podamos estar completos y plenos, pero también que nos enseñe a través de este estudio de que nosotros podemos ayudar a un corazón herido, una persona lastimada, una persona que tiene ciertas acciones o actitudes que muchas veces no las comprendemos y no le damos la importancia que realmente se merece. Y tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que estar ávidos para eso, para esa clase de gente que va a llegar a nuestras vidas. Sí, un amigo, quizás un compañero de trabajo, que va a venir en esas circunstancias con un corazón lastimado, herido, y que nosotros muchas veces como buenos pentecostales le metemos la mano en la cabeza y ya todo está. Sin embargo, necesitamos sabiduría, comprensión, misericordia y amor de parte de Dios para tratar con esa gente que también el Señor trabaja con cada uno de nosotros. Amén. En el libro de Jeremías, ustedes quieren ir a la palabra de parte de Dios, el libro de Jeremías, allí en su capítulo número 30, en el verso 17, Jeremías fue un profeta realmente incomprendido. Se llama o se dice de Jeremías el profeta llorón. Y no es porque lloraba, sino porque realmente Jeremías fue una persona incomprendida. Cuando todos los profetas decían, bueno, vamos a estar un tiempo cautivos en Babilonia, pero vamos a volver enseguida. Y Jeremías decía, no, muchachos, no hay palabra de parte de Dios. Los profetas entre comillas, de la prosperidad, los profetas que profetizan siempre cosas buenas, le decían al pueblo, no, quédense tranquilos porque esto es pasajero, ya va a pasar. Y Jeremías le decía, no va a pasar, va a pasar años, van a pasar generaciones donde vamos a ser llevados cautivos a Babilonia. Esto le costó a Jeremías la incomprensión del rey, la incomprensión del pueblo, la incomprensión de la gente. Fue tomado, tirado en un pozo, descartado de parte de la sociedad. Así que cuando nadie venía a pedirle profecía a Jeremías, todos salían huyendo, ¿no? Porque tenía una palabra contraria a los demás profetas de aquel entonces. Por eso Jeremías capítulo 37 dice lo siguiente: mas yo haré venir, hablando de Israel, hablando de su pueblo, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo, esta Sión de la que nadie se acuerda, esta es la nación de la cual nadie se acuerda, esta es la Sión, era el lugar de adoración, en la cual todos se han olvidado de ella. Verdaderamente no podemos vivir
negar que todas las heridas duelen y muchas de esas heridas afectan grandemente nuestra vida. ¿Sí? Toda herida en nuestra vida que podamos tener realmente impacta grandemente o afecta nuestra vida. Y para sanar esas heridas hay muchos medicamentos, ¿sí? Y procedimientos médicos muy efectivos, ¿no? Usted, hace un rato Gonzalo demostraba, ¿no? La herida que se le produjo, se le cayó el termo de agua hirviendo y ahí tiene marcada la herida, ¿no? Y bueno, seguramente habrá ido el médico o se habrá acordado de otro momento de qué sistema utilizar para aplacar ese dolor o sanar esa herida. ¿Sí? Quizás haya ido a tomar un analgésico para que no le sufriera mucho, quizás colocar una pomada que le recomendaron para poder sanar esa herida. ¿Amén? Entonces, los medicamentos son muy efectivos, los consejos son muy efectivos, pero ¿quién puede sanar las heridas de un corazón? Cuando hablo del corazón, no hablo del corazón como miembro, ¿no? Como instrumento, impulsador de sangre, sino que hablo del corazón del hombre, de las heridas que hay en nuestro interior, o las heridas que podemos encontrar en nuestros amigos, vecinos, parientes, gente que carga el dolor, ¿sí? Que a veces es más fácil marcar a la persona que entender qué es lo que tiene esa persona. ¿Sí? Decir que esa persona quizás se lo merece por el estilo de vida que tuvo y no nos paramos a detener cuáles son esas heridas que hay en su alma o en su corazón que lo llevaron a esa carga y a esa situación. Por eso es importante que nosotros a través de este estudio podamos aprender para poder ayudar a otros y quizás ayudarnos a nosotros mismos. Porque si todavía hay heridas en nuestro corazón, en nuestro interior, dice que un ciego no puede ser guiado y otro ciego. ¿Sí o no? No podemos guiar o ayudar a otro cuando nosotros realmente no hemos sido liberados, ministrados de parte de Dios. ¿Quién nos puede quitar el dolor cuando lo que nos duele no es una parte del cuerpo, sino que es nuestra alma? La respuesta a esa pregunta es que Dios puede sanar las heridas y el dolor de nuestro corazón. El único que está capacitado, sí, para sanar las heridas de nuestro corazón y para sanar las heridas del corazón del ser humano, es el Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Amén? Podemos en algún tiempo en un pasado tocar diferentes puertas buscando respuestas, soluciones, pero hemos hallado que la respuesta y la solución en nuestras vidas ha sido Jesucristo. ¿Correcto? Las heridas de nuestro cuerpo pueden ser causadas, las heridas de nuestro cuerpo, pueden ser causadas por objetos cortantes, como un cuchillo. Pueden ser objetos como el derramar de un agua hirviendo, producir una herida, quemar el cuerpo. ¿Sí? Objetos contundentes como una piedra puede producir una herida. ¿Sí? Hablaba con muchachos hace un ratito y veíamos el caso que tan pronunciado aquí en Patán. Hemos estado viendo la herida que produjo el golpe contundente de una patada que llegó a la muerte de una persona. Son heridas contundentes. Pero las heridas del corazón, las heridas que causan dolor en nuestro interior son causadas por varias razones. Sí, pero hoy vamos a desarrollar 3 puntos solamente, para que podamos tenerlo, para que podamos desarrollarlo y también para que podamos aplicarlo, porque esa es la idea de esto. La idea no es que usted tenga conocimiento, paso a paso en un momento, sino la idea es que usted pueda desarrollar lo que uno trata de enseñar a través de la palabra, ¿no? Para que usted pueda aplicarlo, porque eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Jesús vino a aplicar la verdad, ¿sí?, de una vida eterna, y vino a aplicar su vida. Y nosotros tenemos que aplicar estas verdades a aquellos que están sin Cristo, sin fe y sin esperanza.
Vamos a ver tres causas en esta tarde rápidamente. La primera de ellas es el rechazo. El rechazo. El rechazo. Y poder entender que Dios sana, Dios está capacitado, el Espíritu Santo está capacitado para curar y sanar las heridas del rechazo. En el versículo 17 que estuvimos viendo de Jeremías, dice: mas yo haré venir sanidad a ti, sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, desechada. Escuchen, hermano, te rechazaron, fuiste desechada, fuiste dejada de costado, diciendo: esta es Sión de la cual nadie se acuerda. Sión era el lugar de adoración. Sión era el lugar central donde se adoraba al Señor. Ahora estamos cautivos en Babilonia y dice: en la cual todos se han olvidado y otros muchos rechazan. Porque muchos de los que fueron llevados cautivos a Babilonia, lo primero que hacían era transformarles la mente. Cuando nosotros vemos en el libro de Daniel, vamos a ver que Daniel se mantuvo en una postura firme, clara, y no se mezcló con las costumbres de Babilonia. Pero la costumbre de los babilónicos era tomar a los jóvenes, a las personas que eran inteligentes, sacarlas de esa estructura y llevarlas a la estructura babilónica para cambiarles la mente. ¿Sí? Ellos estaban viendo que este cambio de mente les estaba produciendo rechazo ya sobre Sion, la ciudad de la adoración. Se habían olvidado de esa, habían desechado esa ciudad. Por eso se dice que el rechazo es una herida emocional profunda que deja una huella que afecta grandemente la vida de las personas. El rechazo. El rechazo. Podemos sentir el rechazo aún desde el vientre de nuestra madre. ¿Cuántos casos hemos visto en lo que llamamos sanidad interior, sanidad del alma? Rechazos donde la madre no ha aceptado al niño, aún siendo un bebé. Al enterarse de que había quedado embarazada y comenzó a analizar que ese niño podía llegar a complicar el desarrollo de su vida. Estaba bien con su esposo, vivían una vida allí los dos solitos, se embarazó y ahora ella comenzó a pensar, él comenzó a pensar que ese bebé era un estorbo en la vida de ella. Les iba a buscar la carrera, les iba a buscar el progreso, le iba a buscar el futuro y por ende, en esa actitud, solamente en esa actitud comenzaron a desarrollar el rechazo en su vida. Impresionante. Ese niña fue engendrado de parte de los padres ya sin el amor. Ya el niño comenzó a sentir en su interior el rechazo de su padre. ¿Cuántas personas han tratado de abortar y en el aborto no han tenido el éxito suficiente? Ese niño o niña también recibió el rechazo. Pero en la vida cotidiana, ¿cuántas veces recibimos el rechazo? El rechazo de nuestro trabajo. Hacemos las cosas bien, nos esforzamos, trabajamos, ¿sí? Y en vez de esperar la retribución, comienzan a rechazar. Cuando vamos a generar un nuevo empleo, donde ya está todo el staff preparado y vos comenzás a desarrollar un trabajo, comenzás a ser rechazado por los demás. Y ese rechazo comienza a generar una herida. Y esa herida solamente la puede sanar el Espíritu Santo. El rechazo nos hace sentir despreciados, que nadie nos quiere. No nos quiere, no nos ama. Imagínense ustedes una persona, ¿sí? Rechazada desde el vientre de su madre, nunca supo lo que es el amor. ¿Cuántos casos hemos escuchado de madres que han dejado en la crianza de sus hijos, a sus tías, a sus abuelas, a sus abuelos? Ellos los han dejado al cuidado de ellos porque no querían saber nada con el bebé?
significa el rechazo y eso produce el desprecio y el menosprecio, son heridas que quedan marcadas en lo profundo del corazón del ser humano. Hoy nuestra sociedad está viviendo el rechazo. Muchos están viviendo ese resentimiento. Yo no sé si usted ha visto o experimentado la escala de violencia que está viviendo nuestra sociedad. Y eso muchas veces viene y proviene del rechazo, que muchas veces ellos han experimentado en su vida, pero también en su actualidad. Rechazo. Te rechazo por el color de piel que tenés, te rechazo por el estudio que no tenés, te rechazo, ¿sí? ¿Cuántos fracasos en nuestros jóvenes porque no tienen una escuela secundaria terminada, no pueden tener un trabajo digno, sin que salir a trabajar y otras cosas, sin rebuscarse de otras cosas porque son menospreciados? Sí, sucede esto, es normal en nuestra sociedad. Yo me acuerdo, antes había un grupo selecto de personas que solamente hablaban en inglés. Hoy, si no estás preparado y hablas en inglés, no existís. No podés tener un trabajo, no podés encontrarte. Y muchas veces sentimos en nuestro interior, por diferentes razones, ese rechazo. Entonces, el rechazo nos hace sentir despreciados y deja la idea en nuestra mente de que nadie me quiere. Nadie me quiere. Mamá nunca me quiso. Mamá siempre me menospreció. Mi papá, cuando yo nací, se mandó a volar. No supe más nada de él. Lo traté de buscar, pero desapareció. ¿Cierto? Y eso nos lleva al ser humano, usted y a mí, que es el desprecio que produce en nosotros el que nadie me quiere. En la palabra de Dios podemos ver cómo el rechazo puede afectar grandemente a la vida de una persona. En la palabra del parte de Dios nos muestra, libro de Hechos, usted me quiere acompañar, libro de Hechos capítulo 7, del verso 20 al 27, vamos a leerlo, y vamos a ver que una persona bíblica también fue rechazada, se sintió sola y menospreciada por su propio pueblo. Dice así la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo, libro de Hechos capítulo 7, versos 20 al 27, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, dice que la hija de Faraón lo recogió y lo crió como un hijo suyo. Fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Verso 23 nos dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar, dice, a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de los hijos de Israel era maltratado, dice que lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían o iban a comprender que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo entendieron. Y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y le ponían paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo dice que le rechazó a Moisés diciendo: ¿quién te puso a vos por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Sí? Rechazado por sus propios hermanos. Israel vivió un periodo de 400 años, se cambió el faraón, José, la mano derecha, primer ministro de un faraón, el faraón murió, vino un faraón nuevo y ese faraón comenzó a oprimir al pueblo de Israel. Pero hay una palabra, hay otro significado, porque cuanto más oprimían al pueblo,
más crecían. Eso es lo que el diablo muchas veces ve en cada uno de ustedes. Cuanto más opresión usted tenga, más va a seguir creciendo para la gloria de Dios. Así que resista al diablo y él huirá en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces vemos en este cuadro que cambia el faraón y Israel cae 400 años. Escuche, 10 generaciones en ese entonces, 400 años. Pero generación tras generación tras generación venían diciendo que Dios iba a levantar un libertador, ya en esa época, que Dios iba a levantar una persona para sacarnos de la esclavitud. Y es ahí donde aparece en medio de la historia, incrustado un hombre llamado Moisés, el cual Dios mira con agrado para que sea el libertador de su pueblo, de sacarlo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. 400 años ellos escudriñando la palabra de generación tras generación, y ahora llegó el cumplimiento de esa palabra. Y cuando llega el cumplimiento de esa palabra, dice que su propio pueblo lo rechazó. Podemos ver en el contexto que Moisés, cuando vivía en Egipto como hijo de la hermana de Faraón, era un hombre poderoso en sus palabras y en sus obras. Pero Moisés sufrió el rechazo de su pueblo, de sus propios hermanos hebreos a quienes él quería darle la libertad. Escuchen esto, ese rechazo marcó la vida de Moisés, el rechazo marca nuestra vida. El rechazo que sufrió Moisés marcó su vida. Dice, por lo cual ese hombre, dice, era poderoso en obras y en palabras. ¿Cómo era Moisés? ¿Cómo fue juzgado? Poderosos en obras y en palabras. O sea que no era un neófito. Moisés era un hombre realmente preparado. Iba a ser el futuro faraón. No era un guachi. ¿Sí o no? No lo era. Era un hombre instruido, preparado. Podríamos decir que él conocía 5 o 6 idiomas. Podríamos decir que él tenía autoridad. Pero miren lo que produjo el rechazo. Ese rechazo marcó la vida de Moisés, por lo cual ese hombre poderoso en palabras y obras se convirtió en una persona insegura. ¡Wow! ¡Wow! El rechazo transformó a un hombre poderoso, así lo dice la Biblia, poderoso en obras y en palabras, en una persona insegura. Aún este poderoso, y por eso les dice hincapié en las palabras. ¿Se acuerdan que se habla de que Moisés era tartamudo? Fíjate hasta qué punto le afectó el rechazo en la vida de Moisés. Algunos dicen que era tarde de la palabra, pero sí se habla de una afección en la locutoria. Pero recuerden que Moisés era en obras, hombre poderoso en obras y en palabras. Algo pasó, algo sucedió en la vida de Moisés, que esa persona que iba a ser gobernar a toda una nación, ahora él se transforma en una persona insegura. Fíjense ustedes lo que implica o significa solamente el rechazo de una persona. Dice, un hombre inseguro, tartamudo, y de que no sería capaz de llevar a cabo el llamamiento de Dios, que Dios le había hecho. Miren lo que dice Éxodo capítulo 4, verso 10, por favor. Éxodo capítulo 4, verso 10. Entonces, dijo Moisés a Jehová, cuando Dios lo encomienda, dice que se levanta Moisés y dice, entonces dijo Moisés al Señor, ¡ay, Señor! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Cómo era Moisés al principio?
está diciendo al Señor, ¿no se parece a nosotros? ¿Sí o no? No lo puedo, no lo voy a alcanzar, me está pidiendo una lectura, no, Señor, no sé cómo se hace. ¿Sí o no? Estaba diciéndole, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, escuchar, borró su pasado, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Por qué, Moisés? Porque soy tardo en el habla y yo te detengo. ¿Cómo era? Poderoso, sí. ¿Cómo? Y ahora le está diciendo a Dios, no. Fíjense ustedes lo que significa, hermanos, una palabra tan pequeña, pero una palabra tan poderosa, una herida tan pequeña, una herida tan poderosa, que puede hacer que un potencial de alguien que Dios tiene preparado, una herida pueda llegar a frenarlo o a detenerlo para poder lograr y alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Por eso la Iglesia tiene un papel preponderante en este tiempo y en todos los tiempos. La Biblia dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Y nuestra responsabilidad como Iglesia es acercarnos a aquellos que están con herida y liberarlos a través de Jesucristo, no a través de la psicología, no a través de los pensamientos, sino a través de un cambio de vida que produce el creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Posiblemente en tu vida has experimentado el rechazo de un padre o de una madre. Quizás fuiste rechazado de una persona que amaba. ¿Cuántas veces? Eso viene a nuestra vida. Posiblemente en tu condición económica, por algún defecto físico, somos rechazados. Me acuerdo cómo Dios tuvo que operar y trabajar en mi vida, porque de chico la gente, mis compañeros, para poco eran adolescentes y me encargaban, y era el gordito de la risa, y me sentía menospreciado, y yo me ocultaba, me escondía detrás de la ropa, me sentía rechazado. Mi personalidad era una personalidad que es tímida. Yo, cuando sucedían cosas, me escondía debajo de la cama, o me escondía adentro de un armario. Mi personalidad era una personalidad retraída. Doy gracias a Dios, ¿no? Que el Espíritu Santo vino y pudo sanar toda esa clase de heridas. Pero para un adolescente que sufre ¿cómo es ahora? El bullying, no es cosa ligera. No es cosa ligera, no es una cabana. Eso más que crea heridas en nuestro corazón. Y si no son sanadas, esa persona va a quedar marginada en el propósito que Dios tiene. Isaías 43:4 nos dice con respecto a lo que Dios quiere hacer con vos y conmigo, porque a mis ojos, dice el Señor, a mis ojos fuisteis de gran estima, fuisteis honorable y yo te amé, daré. Y yo cuando estaba diciendo esta palabra, digo, Señor, esta palabra yo me la llevo para casa. Esta palabra la recibo para mí. Repito, porque Isaías 43:4, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu bien. ¡Wow! Eso es lo que hace Dios con un corazón que es sanado, y una herida que es restaurada o sanada. Amén. Llama a volver a Él siempre y Él nos recibe con su brazo de amor. Él quiere restaurarlo, Él quiere sanar esas heridas. A veces batallamos con esas heridas por años y años y años y años. Vivimos, nos acostumbramos a vivir con las heridas. Yo soy así. Somos así. Gracias, ¿explico lo que quiero decir? Transitamos la vida y nos acostumbramos a esa forma de vida
pero Dios nos quiere abrazar, nos recibe con los brazos abiertos. Jeremías capítulo 3, verso 1. Si alguno dejara a su mujer y yéndose esta de él se quitara con otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra de todo mancillado? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. ¿Ven? Es mancillada. Volvamos al Señor. Él nos quiere sanar. Él quiere sanar nuestra tierra. Amén. Amén. Lo segundo, Dios sana las heridas causadas por el abandono. El abandono. El abandono. Deuteronomio 32:10. Dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo destruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Pero estaba abandonado. Estaba dejado de costado. El abandono es un sentimiento que produce heridas muy profundas en personas de todas las edades. Hace un rato hablamos del menosprecio y del pelé, pero el abandono tiene que ver con la edad. No importa la edad que usted tenga, usted puede sentir abandono. Y esto es un tema que realmente quiere Dios que nos ayude a poder cerrar esas heridas. ¿Quién no ha sentido alguna vez un abandono? ¿Quién alguna vez se ha sentido abandonado por un amigo? ¿Se acuerdan? Cuando usted, antes de venir a Jesús, no lo sé usted, pero yo antes de venir a Jesús tenía un montón de amigos. Cuando vine a Cristo, quedé solo como una vena. Me sacaron hasta el banquito. ¿Dónde estaban mis amigos? Íbamos de juerga, nos divertíamos. ¿Sí? Pero en un momento en mi vida, aquel que yo tenía un amigo que era como un papá para mí en esa época. Mi padre había fallecido, Cara había quedado, y era como mi mentor, mi hermano, y salíamos para todos lados. Y de repente, cuando yo me encuentro con Cristo, este varón desaparece. Y uno sufre la luz. Porque ya la persona que vos pedías consejo o estabas al lado, te sentías seguro, y ya no está más. A mí cuando había fallecido papá también sentí muy bonito ese abandono, ¿no? Recordar de llegar a casa y estando en el hospital, darnos cuenta que ella es Rosa, abandono. Aunque sabemos que es algo natural, aunque sabemos que es algo que vamos a padecer, que va a suceder, pero sentimos el abandono. El abandono es un sentimiento que produce heridas muy profundas en personas de todas las edades. Esto nos hace sentir, como dice el versículo, en horrible soledad. Soledad. El abandono es doloroso, pues se rompen vínculos afectivos muy importantes en nuestra vida, como el de nuestros padres, nuestra pareja. ¿Cuántas familias están divididas hoy por hoy? Quebradas. Padre por un lado, madre por otro. Esta sociedad está resquebrajada. El enemigo sabe cuál es su función. Él vino para hurtar, matar y destruir el ladrón. Y esa es su función. Vino a despegar a la familia. Vino a romper principios que hasta hace 2 décadas atrás estaban guardados. El padre era el sustentador y la mamá en casa educando a sus hijos. El sistema llegó ahora que trabaja mamá, papá, el perro, el gato y sí, todos trabajan. Se disgregó el desarrollo de familia. Eso no es pura coincidencia. Cuando nosotros vemos a la luz de la palabra, nos estamos dando cuenta que el avance que viene sobre la sociedad de resquebrajarla, los principios de familia, romperlos. Hoy vemos familias que no juzgamos ni criticamos porque es lo que estamos viviendo. Familias que
un lado se unen y por el otro. Mi pastor decía hace 20 años atrás, vamos a encontrarnos un tiempo donde la ex esposa se va a sentar al lado de la esposa del esposo. Y eso es lo que estamos viviendo. Y hace 20 años lo condenábamos, decíamos pecado fatal, terrible. Y hoy tenemos que tener una mirada distinta, buscar restauración, porque ha habido abandono de un lado del otro. Tenemos que buscar una restauración. No tan solo juzgar y mirarle arriba, sino acompañar y estar. Y tratar de buscar respuestas para la sociedad que hoy no está necesitando. No son las mismas respuestas de hace 20 años atrás. Si no nos ayudamos como iglesia, vamos a perder el objetivo. Vamos a perder a las almas. Porque hoy hay unas necesidades, hay abandonos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abandonados por una pareja? Gracias a Dios, no, porque ya llegamos 40 años para hacer ¿no? Pero seguramente hay gente que ha vivido esa experiencia, a punto de casarse, y hoy se rompió y la dejó, o lo dejó plantado. Porque ahora no es ahora eso del hombre, ¿no? Sino que la mujer también le puede dejar plantar. ¿Sí? El abandono. Puede haber hijos que se sienten abandonados por sus padres aunque vivan con ellos. La indiferencia. La indiferencia. Uno de mis grandes cargas, que siempre le pregunto a mi esposa, ¿dónde estaba yo cuando a vos te operaron? Y ella me responde, y estaba trabajando. ¿Y dónde estaba yo cuando Rodrigo le pasó esto? Y estaba trabajando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó en la situación con Lucas cuando pasó esto? Estaba trabajando. ¿Y está mal trabajar? No. Pero uno tiene que estar atento como sacerdote a todas las necesidades de la familia. Porque en cualquier momento o circunstancia nuestros hijos pueden sentir el abandono, papá no está. Nos diste de comer, estuviste con nosotros, pero nunca te vi. ¿No? En la escuela, cuando izaba la bandera, cuando llevaba la bandera de ceremonia, no estuviste. Yo te agradezco que trabajaste mucho con nosotros, nos diste una educación, pero nunca estuviste. Nunca estuviste. Porque nos daba vergüenza, tenía como era encargado, tenía que trabajar, tenía que dar el ejemplo y esto y lo otro, y te perdiste un montón de cosas. Si nosotros no las percibimos, podemos hacer que nuestros hijos sientan también el abandono. Cosas pequeñas, insignificantes, para nosotros como adultos, pero no para nosotros. Amén. Tenemos que saber que el dolor causado por el abandono viene, pues, nos hacemos preguntas: ¿en qué fallé? ¿Qué íntima? ¿En qué fallé? ¿Qué es lo que hice mal? Porque algún día te van a salir a recriminar. Bueno, papá, mamá, esposo. ¿Sí? Nos van a preguntar qué hicimos mal. Pero tenemos que saber que aunque tu propia familia te haya rechazado, aunque quizás hayas experimentado el rechazo de alguno de tus padres o de ambos, pero para nuestro Dios tu vida es muy importante. Y eso es lo que tenemos que enseñar a la gente. Eso es lo que tenemos que comprender nosotros, que tu vida es muy importante. Tu vida vale un precio significativo. Dice que un alma sale más caro que todo, que todos los dólares del mundo, no, peor, que todo el oro del mundo. Sos valioso. Y eso es lo que el diablo no quiere que vos sepas. Eso es lo que Satanás no quiere que vos entiendas. Satanás quiere que vos seas un trapo de piso. Satanás quiere que vos seas cola, que no seas cabeza. Satanás quiere que vos realmente entiendas que sos un fracaso, que no valés nada. Pero sos valioso para Dios, porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por tu vida. Y eso es lo que la gente necesita escuchar. La gente necesita escuchar un mensaje positivo, de 20 puntos. La gente necesita, hoy por hoy nuestra sociedad necesita ser valorizada.
Nuestra sociedad necesita saber que son valiosos para alguien, y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret, por el cual Él pagó la vida por cada uno de ellos y de nosotros. Amén. Salmo 27, del 9 al 10. Salmo 27. Nos dice lo siguiente, palabra tremenda de parte de Dios. Salmo 27, 9 y 10. Dice el salmista: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Escuchen ustedes el clamor, el ruego del salmista, proclamando y diciéndole a Dios: por favor, no me sueltes, no me dejes, por favor, no apartes de mí tu rostro. Y termina diciendo: aunque mi padre, verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová. ¡Qué autoridad! ¡Qué postura ante la adversidad, ante el rechazo, sí, ante el abandono! Aunque todo esto haya pasado en mi vida, yo sé que Dios nunca me va a dejar. Con todo, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios quiere controlar tu vida, así como una madre. Así como una madre. Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así consolaré yo a ustedes, y en Jerusalén tomarán consuelo. Como hijo, como padre, como esposo, podemos estar seguros que desde el momento que Cristo viene a nuestra vida, nunca estaremos solos. Decía que tenés a tu lado, nunca vas a estar solo. Nunca. Pastor, pero no sabe, nunca te va a dejar solo el Señor. Amén. Dice Salmo 94:14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni va a desamparar a su heredad. Hay alguien que se hereda de parte de Dios en este lugar. Somos herencia del Señor. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Sentados ¿en dónde? En la tierra. No. Sentados en lugares celestiales juntamente. Amén. Terminamos acá. Y guardamos la última para la clase que viene. Dios sana las heridas causadas por la humillación. ¿Amén?